última tecnología para distintas tareas de procesamiento natural del lenguaje. Este tipo de modelos crearon una revolución y mejoraron un montón eh, la eficacia en estas tareas. El objetivo de este curso es, de alguna manera, actualizarse y ver de qué trata este tema y ver cómo lo podemos aplicar a la problemática de la salud, porque este curso es en el ámbito de la Facultad de Bioingeniería. Entonces, en la primera clase lo que vamos a ver es cómo utilizar transformers. Nos vamos a olvidar un poco de que estos modelos también hay que entrenarlos. Vamos a ver qué pueden hacer para un dominio general y qué pueden hacer y cómo podemos utilizarlos luego en el dominio de la salud. El concepto de atención es algo que aparece en el modelo secuencia-secuencia, que es un modelo que utiliza el traductor de Google, creo que allá por fines de 2016, y que empieza a lograr resultados en el procesamiento de secuencias, por ejemplo, en este caso de traducción de texto de un idioma a otro, mucho mejores que los resultados anteriores. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene? Es que en este caso vamos a ver que el modelo lo que hace es una red recurrente que va procesando una palabra por vez en la entrada, y como es una red recurrente tiene estados internos. Acá lo que estamos viendo es ya el concepto de atención, que se pasan de alguna forma la información de todos los estados internos que incluyen información de cada palabra. Y vamos a ver que también incluyen información de cuál es el valor de cada palabra o el peso de cada palabra dentro de la oración. Y eso se aplica al estado interno. Antes lo que se hacía era que se procesaba cada palabra, al final se tenía un estado interno de salida único que perdía información sobre cómo se iban relacionando las distintas palabras que se iban procesando con el resto de las palabras en el contexto de la oración. Entonces, el concepto de atención es porque con este artilugio se consigue cada vez que se procesa una palabra, sumar la información de las otras palabras que están presentes en la oración con determinado peso que se aprende durante el entrenamiento. Entonces, la información es mucho más rica y, por ejemplo, en el caso de la traducción, si no tuviéramos atención, la traducción es casi palabra a palabra. Y eso sabemos que en distintos idiomas cambia, por ejemplo, el orden en que se presentan las palabras. Una frase con determinado número de palabras se traduce a una frase de salida con un mayor número de palabras o menor número de palabras, y no hay una correspondencia uno a uno. Y ese tipo de relación es la que captura la atención. ¿Cuál es el problema que tiene esto que vimos? Es que se va procesando una palabra de la entrada por vez. Y esto se hace tanto para la inferencia como para el entrenamiento. Entonces, el gran avance de los transformers es que presentan una arquitectura que permite aplicar el concepto de atención, pero además realizar el cálculo de atención en paralelo. En realidad, realizar el cálculo, el procesamiento de la entrada en paralelo. ¿Cómo hace esto? Lo hace con una serie de encoders que van procesando. A la entrada vamos a tener, en la entrada del encoder, las distintas palabras de la frase de entrada, de la sentencia de entrada. Se van a leer en paralelo. Esta información se procesa en los distintos encoders. Y la salida del último encoder se utiliza en todos los decoders para ir generando en forma secuencial la salida. Yo estoy hablando de palabras y estoy hablando de modelos
matemáticos. Entonces, acá hay algo que está faltando, que es cómo si tenemos una palabra, se la estamos pasando a un modelo matemático y empezamos a trabajar con vectores. Entonces, hay una primer operación que se realiza con este tipo de modelos, que es de alguna forma mapear cada palabra o token. Token no necesariamente es una palabra completa, sino que tiene que ser algo representativo que tenga significado. ¿Cómo hacemos para mapear eso a un vector? Entonces, existen distintos algoritmos de embedding que justamente hacen ese tipo de mapeo y asocian las distintas palabras a vectores que tienen además un valor, podemos realizar distintas operaciones que tienen sentido respecto a la distancia que tienen esos vectores y el significado de las palabras. Acá estamos viendo, por ejemplo, estamos usando este algoritmo, WordVec, eh, y podemos ver, por ejemplo, cada punto acá es una palabra y podemos ver que los puntos cercanos son palabras que están relacionadas a ese término. De esta forma hacemos el primer paso, que es pasar de palabras, de tokens, a una representación de vectores. Este es el primer paso en un transformer. Entonces, esto que estamos viendo acá es un bloque de un encoder y el primer paso, que es procesar las palabras a vectores, ya lo vimos, lo hacemos con alguno de estos algoritmos y eso es lo que nos provee la entrada al transformer. Podemos ver además que en este bloque de encoder las distintas palabras entran y se procesan, son entradas que se procesan en paralelo. Y que de alguna forma se analiza, se calcula, se obtiene la atención. La atención, cómo influyen para cada entrada, para cada palabra, las otras palabras que están presentes en la oración, teniendo en cuenta la distancia a las otras palabras y el orden dentro de la oración. Una vez que calculemos la atención, vamos a tener a la salida de este bloque de self-attention, vamos a tener un vector que representa eh, cómo contribuyen las distintas palabras que están presentes en la oración con la palabra de entrada que estamos procesando. Entonces, y eso lo vamos a pasar por una red neuronal a la que le estamos dando un vector que no solo tiene información de la palabra y cómo se obtuvo del embedding, sino que además, veamos que el embedding es para una sola palabra. En este caso le estamos dando la palabra y la información del contexto en el que se está utilizando esta palabra. Para tener una idea de qué es lo que estamos viendo o lo que estamos tratando de hacer. Por ejemplo, en este caso, it en la oración podría referir a el animal o a la calle. Y entonces la información, si tenemos it a la entrada, antes de procesarlo con la red neuronal, el bloque de self-attention lo que nos está dando es justamente, está analizando qué peso, qué importancia tienen las otras palabras que están presentes en la oración y están sumando esa información al vector de entrada para la red neuronal. Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos viendo que it refiere a el animal en este contexto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacen un transformer? Bueno, partimos del embedding, que es la representación vectorial de las palabras, de los tokens. En este caso, los tamaños de los vectores no son reales, son simplemente para graficarlos, para poder mostrarlos. Y vamos a ver que tenemos a partir del embedding, con 4 matrices de pesos, podemos obtener
para cada palabra o token un vector de query, otro de keys y otro de valores. Estas matrices las obtenemos durante el entrenamiento, las que nos proveen a partir de la entrada el vector de query, de key y de valores. La idea es que con el producto punto entre la query de cada palabra y la key de las distintas palabras en la oración, lo que vamos a obtener es primero un puntaje y finalmente una probabilidad. Esto se divide por el tamaño por la raíz cuadrada de la dimensión de la key, es para mejorar los gradientes. Pero básicamente lo que es un artilugio para obtener los valores de probabilidad de cuánto pesan las distintas palabras que están en la oración en el procesamiento de cada palabra, valga la redundancia. Esa probabilidad se multiplica por el vector valor, que también se encontró luego de multiplicar el embedding por una matriz de pesos que se entrena. Y eso finalmente nos llegó a ver acá por el mensaje de Google Meet, pero se suman los, los vectores de valor por esas probabilidades de cómo influye cada palabra y se obtiene el vector z de salida. Estas operaciones se pueden hacer con matrices y se pueden hacer simultáneas. Entonces acá cada fila representa una palabra. Por ejemplo, en el caso de las X o de las queries o de las key o de los values. Cada fila va a estar representando el procesamiento de una palabra. Y esto es una forma resumida, conceptual, de cómo se está calculando la atención para toda una frase de, de, de entrada. Y cuando digo en paralelo, es porque lo que estamos utilizando hoy en día para procesar matrices son placas gráficas o placas ya al día de hoy especializadas en inteligencia artificial, en machine learning, que hacen el mismo tipo de multiplicación de matrices de punto flotante que se utilizan para gráficos, inclusive ya tienen operaciones específicas para tensores, para matrices, y están destinados al uso en machine learning. Entonces, la idea es que estas operaciones de matrices se pueden realizar en paralelo en una digo placa gráfica, pero puede ser una placa de procesamiento de matrices, vamos a decirlo. De hecho, Google tiene una placa que es específica, la TPU, que no es una no es una unidad de procesamiento gráfico, sino que es específicamente para el procesamiento de tensores. Y acá vemos en forma resumida cómo se calcula la atención en un transformer en paralelo. ¿Qué pasa? Esto permite reducir un montón el costo computacional de entrenamiento y de procesamiento de los transformers. Y además permite paralelizar estas operaciones, porque vamos a ver un poquito más, que los transformers podemos decir que es una bestia con muchas cabezas. ¿Qué es esto de muchas cabezas? Este mecanismo de atención se calcula con matrices de pesos que se entrenan, pero podríamos tener más de un set de matrices de pesos. Por ejemplo, creo que en el caso original del paper de Transformers son 8. Para que tengan una idea, GTP3, que es uno de esos modelos que vimos en segunda generación, son 96. Entonces, lo que nos proveen las distintas cabezas es una representación distinta. Digo distintas, ¿por qué distinta? Pues se inicializan con valores aleatorios distintos durante el entrenamiento. Nos permiten obtener una representación distinta de cómo influyen las demás palabras de la oración en el procesamiento de una palabra en particular. Entonces, básicamente lo que hacemos es que calculamos atención de la forma que vimos hasta ahora, pero con varias cabezas en paralelo. Y de nuevo, en paralelo. Entonces, podríamos en teoría ejecutar el procesamiento de cada cabeza en una máquina distinta, al menos una
placa distinta, y esto lo que nos está mostrando es de qué forma crece el poder computacional de estos modelos, porque ahora estamos paralelizando el procesamiento y podemos empezar a utilizar muchas máquinas durante entrenamiento y durante inferencia, durante evaluación, eh, para el procesamiento de las entradas. Entonces, de alguna forma, nos quitamos el cuello de botella del costo de hacer esto en forma secuencial y encima lo podemos escalar en paralelo. ¿Cómo hacemos para esas las evaluaciones de las distintas cabezas, pasarlas a la red neuronal que está procesando una sola, espera procesar una palabra o un vector que contiene la información de la palabra y cómo influyen sobre ella las distintas palabras en la oración? Bueno, le pasamos esa información no solo de cómo influyen las distintas palabras en la oración, sino cómo influyen según, en este caso, 8 cabezas. Y para eso se utiliza, se multiplica por una matriz de pesos que también se ajusta durante el entrenamiento. Entonces lo que estamos viendo es cómo funciona la parte de atención en un encoder, en este caso, en resumen, en el paper de Transformers, eh, teniendo en cuenta de que además trabaja con, en este caso, 8 cabezas. Tenemos las matrices que nos permiten calcular los vectores de query, de keys y de valores, recordamos que se ajustan durante el entrenamiento, y la matriz final que nos permite unificar los valores que obtenemos de atención en las distintas cabezas. Este sería un ejemplo de visualización por ejemplo, cómo distintas cabezas pueden inferir la importancia de o capturar la importancia en contexto de distintas palabras de la oración. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la primera columna y hace que para it es relevante el animal. Y en la segunda columna estaba muy cansado. Entonces, vemos que tiene sentido. Y una cabeza está poniendo atención en algo que hace referencia a it y la otra cabeza en otra. Esta forma de visualización, cuando empezamos a ver más cabezas, sigue brindando información, pero es más difícil de interpretar. Pero podríamos ver que lo que finalmente obtenemos podríamos decir que es distintos puntos de vista de la relevancia de las distintas palabras en el contexto de una palabra que se está procesando luego por una red neuronal. La representación distinta es el mecanismo que vimos de atención, que es básicamente un artilugio de ver cómo se le puede asignar qué probabilidad tiene una palabra, las distintas palabras de la oración de ser relevantes para el procesamiento de una palabra en particular. Los distintos colores representan distintas cabezas. Las distintas cabezas básicamente son el cálculo de atención en paralelo eh, eh, distintas veces con pesos inicializados en forma aleatoria, en forma diferente. Entonces, durante el entrenamiento producen distintos resultados. Entonces, podríamos decir que son distintos puntos de vista o distintas valoraciones de cuánto, del sentido y de cuánto aportan distintas palabras en la misma oración al análisis de una palabra en particular. Esto que vemos acá se hace para cada palabra de la oración. Acá lo estamos viendo como si it fuera la única palabra, pero en realidad este proceso se hace en paralelo y cada palabra tiene este cálculo de atención que le suma información contextual. Y esto es justamente lo que le da esa capacidad al transformer de comprender las palabras en contexto y el uso que se le están dando. Bueno, algo que se le agrega a las palabras también a la entrada se le suma un vector al embedding, que es el significado de la palabra, se le suma un vector que tiene un patrón
que sirve para codificar la posición en la oración. Entonces esto sirve a la hora de procesar cada palabra y proveer información de cómo aplican en el contexto. Se está agregando además información de en qué lugar aparecen en la oración y a qué distancia están de la palabra que se está procesando. Que de otra forma, si no, se pierde esto. O sea, no está esa información, es difícil, no está cómo se puede relacionar. Además de que está la palabra, en qué posición está de la oración y a qué distancia de la palabra que estoy procesando. Y eso se logra sumando un vector de encoding, se llama, que es un patrón que también arbitrario, o hay distintas propuestas para los encoding, pero que básicamente permite entrenar a la red o proveerle información de en qué posición está cada palabra. Pero básicamente es un patrón que permite codificar la posición en la oración, que se le suma a cada token. Y que en base a esta información, el transformer a la hora de calcular la tensión puede saber la posición de las palabras y a la distancia que están de la palabra que se está procesando. Otra cosa que se hace, el transformer tiene distintos bloques de encoder, donde se aplican los pasos que vimos, que es calcular la tensión. Después eso se suma a la entrada nuevamente y se normaliza. Después se pasa por una red neuronal, después se vuelve a sumar la entrada y se normaliza. Y esa salida se vuelve a pasar por un encoder. Eh, el transformer original tiene 6 encoder y 6 decoder. Es un número arbitrario y vamos a ver en la próxima clase, que vamos a ver BERT y las variantes de BERT, que hay algunos modelos que solo tienen encoders, otros solo tienen decoders, otros tienen encoder y decoders, y también tienen distinto número de encoders y decoders, diferentes al transformer original. Entonces, no es que tienen que ser exactamente 6 como en el transformer original, de hecho hay un montón de variantes que son distintas, pero bueno, es 6 encoder y 6 decoder, creo que fue el transformer original. Como comentario, en el decoder se calcula también la tensión, pero se utilizan la salida del último encoder, dos matrices, a ver, las tengo por acá, ahora lo vamos a ver, de la salida del último encoder. A ver si lo tengo por acá. Se utilizan las claves y los valores del último encoder, se utilizan en el cálculo de atención de los decoders, del stack de decoders. Eh, ¿Cómo calcula la salida el stack de decoders? El stack de decoders va predice una palabra de salida por vez. Esa palabra que predice se va sumando a la entrada del stack de decoders, que además está utilizando las matrices de claves y de valores que fueron la salida del último encoder. Y entonces va completando paso a paso, a medida que va prediciendo cada una de las palabras de salida, las vuelve a usar en la entrada hasta que llega a un token que dice que es el final de procesamiento. ¿Cómo se convierte? Acá tenemos el problema inverso, que es, teníamos texto a la entrada y de alguna forma se convertían en vectores. A la salida del stack de decoders volvemos a tener números. ¿Cómo volvemos a, a palabras o a tokens? Bueno, tenemos primero un vector, una red neuronal de una capa que lo que produce es un vector que tiene una, una posición por cada palabra en el vocabulario, o sea, por el tamaño del vocabulario. Supongamos que nuestro vocabulario de procesamiento, el número de tokens o de palabras que podemos usar eh, o procesar con un transformer son 10.000. Bueno, entonces este vector de salida tiene 10.000
10.000 ítems y para cada ítem calcula una probabilidad. Cada posición se corresponde con una palabra del vocabulario y la posición con mayor probabilidad es la palabra de salida. Entonces, de esa forma, algo que era un vector mucho más chico, que era z al final de los decoder, se expande en un vector que tiene una posición para cada palabra del vocabulario y de eso se calcula la probabilidad. La posición con mayor probabilidad nos da la palabra que estamos queriendo predecir. Durante el entrenamiento se enmascara lo que viene a la derecha de parte de la oración. Y ver la mejora que supone sobre los transformers es que enmascara una palabra y tiene en cuenta durante el entrenamiento lo que hay a la izquierda y a la derecha. Esto lo vamos a ver un poquito más. La clase que viene vamos a ver cómo se entrena un transformer, cómo es BERT respecto a un transformer, cómo es la arquitectura BERT respecto a un transformer y vamos a entrenar BERT también. En realidad no vamos a entrenarlo de cero, sino que vamos a ver que BERT se entrena en dos pasos. Primero, un paso que es muy caro porque requiere muchas horas de procesamiento y un set de datos muy grande. Y esto genera un modelo que lo que sabe es predecir una palabra que se enmascara en una oración. Pero vamos a ver que a ese modelo se le puede agregar, por ejemplo, en este caso, un clasificador y utilizarlo para distintas tareas. Por ejemplo, para clasificar texto. En este caso, el clasificador eh, se pone a la salida del primer token y simplemente se le manda un carácter especial, se entrena para que clasifique por ejemplo, en distintas categorías ese texto y con una red neuronal de una sola capa se logran resultados excelentes. Con la estrategia que les comentaba y que vamos a ver en detalle en la clase que viene, que es partiendo de un modelo base entrenado, por ejemplo con Wikipedia, con un montón de datos. Decimos que el entrenamiento además se puede utilizar set de datos muy grandes porque consta de poner una máscara en forma aleatoria en una de las palabras. Entonces es fácil, si uno tiene un set de datos grande, no es sencillo, relativamente sencillo, generar el set de datos y para entrenarlo para una tarea particular, si hace falta un entrenamiento supervisado con un set de datos que ya es más costoso crear, por ejemplo, para preguntas y respuestas, dónde comienza y dónde termina la respuesta a una pregunta. Eso sí es supervisado y es costoso hacer el set de datos, pero un modelo BERT entrenado en un set de datos muy grande, en forma no supervisada, solo aplicando una máscara, y después decimos que se le hace un ajuste fino en una tarea en particular, logra resultados excelentes. Ahora vamos a ver un poco. Hay unos benchmark, sería una tabla de posiciones y diferentes tareas que se les voy a dejar de tarea porque están cada tipo de tarea y el tipo de métrica. Esto les cuento que se inventó primero una serie de tareas más básicas, glue, y después se inventó superglue, porque los transformers sobrepasaron rápidamente el primer set de tareas y quedó chico, entonces se hicieron un set de tareas mucho más complejos. Para cada tarea tenemos distintas métricas, y por ahí lo interesante es ver cómo están los distintos modelos de transformer. Esto se va actualizando en forma permanente. Aparecen nuevos modelos y se evalúan con el set de datos, porque esto incluye las métricas y un set de datos de evaluación. Entonces se puede evaluar cualquier modelo a ver cómo está funcionando. Y lo interesante es ver, por ejemplo, cómo están estos modelos que todos se basan en transformer respecto al humano promedio.
Podemos ver, se les van poniendo distintos nombres, que en general son variantes de BERT, o T5, por ejemplo, es un modelo que vamos a ver también en la clase que viene. Y vemos que para este set de evaluación, que es Superglue, que consta de distintas tareas, cuál es el puntaje que logran para las distintas tareas. Y vemos que hoy lo chequeaba mientras repasaba la charla, que el humano promedio está en la posición 16 respecto a los distintos modelos. Habíamos visto que BERT, vamos a ver rápidamente de qué se trataba BERT. BERT era un modelo que está entrenado en dos pasos. Primero, en un set de datos muy amplio, enmascarando una palabra, y esto es muy costoso. Y después se le agrega algún tipo de red neuronal en general simple a la salida, que se ajusta para una tarea particular. Y decimos que ese es el ajuste fino o el entrenamiento fino, y eso se hace con un set de datos supervisado, que normalmente es mucho más chico. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de... Me están escuchando, ¿verdad? Porque escuché silencio. Si Sí, sí, estoy sí. saliendo. Bueno, Está bien. em, los resultados dependen en parte del lenguaje con el que se entrenó el modelo base, que en este caso la base de conocimiento genérica es Wikipedia, y después con el set de datos supervisado con el que se lo entrenó para una tarea particular. En general, lo que vamos a hacer nosotros es no hacer el entrenamiento base, sino tomar un modelo como BERT, que ya fue entrenado por Google, que es costoso entrenar un modelo BERT base, y ajustarlo a una tarea particular, como por ejemplo clasificación o preguntas y respuestas. A veces eso para un dominio particular, como puede ser documentos clínicos, no es suficiente, porque ahí aparecen términos como los que me decían hoy, pero ¿qué pasa en tal lenguaje? Tal palabra existe de esta forma y también existe de otra forma. Bueno, en el lenguaje clínico existen palabras que no existen en el dominio, los dominios más comunes. Probablemente encontremos términos médicos que o no existen o aparecen muy poco, no están representados en un set de datos como Wikipedia. Entonces ahí nos encontramos con un problema de que vamos a tener resultados muy pobres, pero no por una limitación de la arquitectura del modelo, sino porque tenemos que entrenar primero el modelo base con datos en forma masiva con datos del dominio. Y después lo ideal es ajustarlo, si es posible, también con un set de entrenamiento específico de ajuste fino que también tenga ejemplos del dominio específico. Y vamos a ver que con eso, por ahí logramos resolver tareas que antes no podíamos resolver en un dominio específico, o a lo mejor sí lo podemos hacer con un modelo genérico, pero obtenemos mucho mejores puntajes y mucho mejor resultado en las métricas. Y BioBERT es justamente eso, un modelo base que está entrenado en datos clínicos que se puede ajustar para una tarea específica y que nos permite lograr mucho mejores resultados cuando el texto que estamos analizando es texto médico. Entonces, por ejemplo, este es un modelo BioBERT al que se le realizó un ajuste fino para realizar preguntas sobre COVID y que busca los resultados en artículos sobre COVID. Este modelo, por ejemplo, está entrenado con TensorFlow. Entonces es algo que se puede reproducir con TensorFlow y que se puede utilizar como modelo base para hacer un ajuste fino utilizando TensorFlow.